Voy a presentar entonces unas 29 nada más. Vamos a proyectar de todos modos. Vamos a empezar a trabajar porque si no nos atrasamos. Muy bien. La semana pasada habíamos quedado terminamos el estado de resultados. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con el estado de resultados, jóvenes? ¿Proyectado? ¿De dónde salió la información? ¿Cómo se conforma? Para que platiquemos de una vez. Si no, procedemos de una vez a hacer el balance general o balance o estado de situación financiera. Buenas tardes, licenciado. Solo tengo una duda. ¿De dónde salió la cantidad de 51.893 y el 0.02? Disculpe. Ok, perfecto, con mucho gusto. Este 51,000 no nos va a servir aquí para nada, por eso está fuera del estado de resultados. Esto solo era un comparativo que les estaba explicando. Por ejemplo, aquí salió un pago de impuesto de 25,816.03. Y estos 51,000, vamos a ir a presupuesto de efectivo, es la sumatoria del ISR diferido durante los tres periodos que se manejaron acá, ¿verdad? El ISR diferido que se tiene que pagar en abril, en julio y en octubre. El de enero ya no lo puse porque les explicaba yo que había consultado con alguien de SAT y estaba diciendo que eso ya no se hacía porque al 31 de marzo tenía que hacerse la liquidación. Entonces, esos 51,000 era para explicarles cómo había quedado el estado financiero proyectado. Pero, cómo había quedado este valor. Pero lo vamos a poner en blanco mejor para que no les llame la atención. Y el 2%, ese 2% es el índice de rentabilidad. Sacamos una evaluación, ¿verdad? De los 3.459.859.02, lo dividí dentro de la utilidad neta y nos dio un porcentaje del 2%. ¿Está bien? Si usted divide dentro de esto, le va a dar un 2%. A eso se refería a Víctor. Pero las cantidades... Gracias, Víctor. Ni siquiera debería estar en porcentaje. Ahí está, 2%. Los datos que estaban ahí era básicamente para ver vamos a ver unas cosas ahorita ahí interesantes. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna duda con relación al estado de resultados? ¿O todavía no han despertado del descanso que tuvieron? Bueno, si no tenemos más dudas, entonces, Lixe Seña, no sé si usted ya hizo el favor de publicar en Classroom. Sí, solamente estaba terminando que usted terminara de explicar. Ya se los publiqué en Classroom y en Facebook. Gracias. Muy amable. Entonces, si quieren, van a Classroom o ya sea que puedan ver en Facebook. De todos modos, yo lo voy a proyectar acá. Lo que quería era dejarles la información completa, porque yo sé que cuando ustedes vayan a estudiar, van a necesitar tener toda la información a la mano y entonces van a tener ahí, bueno, de dónde salió esta cantidad y esas cantidades no aparecen en ninguna información, ¿verdad? Aunque creo que la maquinaria de los vehículos sí aparece. Ya me recuerdo dónde aparece. Sí, ya me recordé.
Tenemos información complementaria ahí. Muy bien, pues vamos a hacer entonces con los estados financieros. Les acabo de poner ahí las cuentas que nos van a servir. Información adicional: la maquinaria 800,000, vehículos 225,000 y mobiliario y equipo 20,000 quetzales. Hay una cuenta que se llama otros activos, esa cantidad sí no aparece en ningún lugar, entonces es otra información que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? ¿Quieren ustedes iniciar a hacer el estado de balance general? Ese sí lo hacen ustedes. Mejor hagámoslo juntos, licenciado. Está bien. Y a ver si hay algún valiente que me diga que sí lo va a hacer. Muy bien. Vamos a ir despacio ahí explicando cada uno de los puntos. Solo déjenme confirmar un dato acá. Solo déjenme confirmar un dato. Sí, está bien. Déjenme corregir algo acá. Vamos a hacer una corrección aquí. Aquí es 41,481.60. Yo había hecho mal un cálculo en la depreciación. Ok, perfecto. Voy a presentar entonces, solo hagamos si quiere le tendría que volver a mandar otra vez el archivo, ¿verdad, Lick? Para que usted lo pueda corregir.
Si usted desea, licenciado. Lo envío nuevamente. Pero tengo que guardar esto. Pues lo envío un momentito. Ok, está bien. Muy bien, vamos entonces, jóvenes, vamos a ir haciendo el balance. Pero déjenme ver una cosa con el balance. Vamos a ir quitando las cantidades. Ok, ahí estamos. Este sería el balance que vamos a trabajar. Muy bien, el balance sería el balance general o estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020. Como estamos haciendo la proyección para el presupuesto del 2020, ¿verdad? Entonces, activo corriente y bueno, aquí ya tiene la sumatoria del activo corriente. Copien, por favor, hasta inventario final de materia prima. Vamos a ir sacando los datos de ahí. Muy bien. ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron? Ustedes están copiando. Besito para mientras ustedes terminan de copiar. Muy bien, si ya terminaron de copiar, no están copiando todavía. Olviden de copiar, pues, jóvenes.
pero no tanto. Muy bien, ya estamos listos, entonces empecemos con los datos. El primer dato que tenemos es el efectivo. Ese dato lo vamos a sacar del presupuesto de efectivo y es esta cantidad. Lo que nos está quedando en el presupuesto de efectivo al último día, o sea, el 31 de diciembre, que es la proyección que estamos haciendo. 1.232.431.33. Entonces, vamos acá y tenemos 1.232.431.33. Vayan haciendo ustedes las anotaciones y ustedes van marcando de dónde tienen que sacar la información. Muy bien. Vamos con el siguiente dato, las cuentas por cobrar. Para eso vamos a necesitar la cédula de ingresos y egresos. Entonces tenemos la cédula de ventas de crédito y de contado o cuentas por cobrar. Y la cantidad que tenemos proyectado a vender de crédito en diciembre y que dice aquí enero 2021 es la cantidad que vamos a utilizar como cuentas por cobrar, porque al 31 de diciembre esta es nuestra proyección para cuentas por cobrar. Veamos, los 83.028, 57. ¿Cómo vamos a ir con esa información? ¿Vamos bien? ¿Están atrasados? ¿Cómo van? Muy bien. Pongan atención a lo que vamos a ver ahorita. Inventario final de productos terminados. Para eso vamos a tener que ir hasta nuestra primera cédula, que es la cédula de presupuesto de producción. Nuestro inventario final son 8.073 unidades de producto terminado. Ahí se ven que estamos viendo dentro del presupuesto de producción. Entonces nos vamos a ir 8.073. Vamos a hacer los cálculos acá. Muy bien, nuestro inventario final al 31 de diciembre son los 8.073, nuestro precio unitario 12.26 y el inventario final van a ser 98.974. Verifiquémoslo. $98.974.98. $98.974.98. Ahora vamos a ver el inventario final de materia prima. Para eso vamos a ir a la cédula de materia prima. Nuestros inventarios finales de productos son estos. ¿Sí?
172.44 de maíz, 32.76 de azúcar vitaminada, 7.76 de preservantes. Los precios, aquí los tenemos, ustedes también lo tienen ahí en la hoja. 148, 720 y 550. Muy bien, ahora veamos acá. 172 por 148, 32.76 y 7.76 por 550. Y luego la sumatoria de todos los productos que nos quedaron. ¿De acuerdo? $5,251.12, 32.76 por 720, 23.587 y 7.76 por 550, 4.268. La sumatoria de esto nos va a dar 53.576.32. Veamos. $53.376.32. Ahora hagamos la sumatoria de estas cantidades. $1.467.811.20, que es la sumatoria del activo corriente. Muy bien, jóvenes, ¿cómo vamos ahí? Os oigo muy calladitos. No hay dudas, no hay comentarios. Jóvenes, ¿algún comentario? ¿Una duda? Todo claro, Lick. ¿Todo claro? Muy bien. Lick, yo tengo una duda. ¿De dónde salió eso de inventario final de materia prima? De la cédula de materia prima. Acuérdense que ahí hacemos un cálculo de inventario final. Deseado. Lo voy a mostrar. Ah, es el inventario deseado. Sí. ¿Sí? ¿Son estos que le marqué aquí? Porque nosotros tenemos aquí el total requerido, ¿va? Pero este es el total requerido y tenemos que sacar nuestro inventario final. Y esto se hace de acuerdo a la división de la rotación, ¿sí se recuerda? Y ahí nos dio este dato, de acuerdo a las rotaciones que tenía. Podría ser por producto o por todos los productos, ¿verdad? Se podría tener, todos los productos pueden tener la misma rotación. Entonces, ahora, estos mismos datos, yo los tengo acá, ¿verdad? Y los costos, y este es mi inventario final de materia prima. ¿Quedó claro, Javier? Sí, Lick, todo claro, gracias. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Lick. Gracias, Víctor. Vale. Bueno,
Pasemos al activo no corriente. Y aquí el primer cálculo que tenemos es el de los terrenos. Vamos a identificar dónde están los terrenos. Los terrenos están en el financiamiento. ¿Por qué hablamos del financiamiento? Porque lo que deseamos comprar aquí es hacer un préstamo por 1,000,000 de quetzales para comprar el predio, ¿verdad? Entonces tenemos 1,000,000 de quetzales de ahí. Muy bien. Entonces, 1,000,000 de quetzales. Luego tenemos la maquinaria. La maquinaria la vamos a encontrar en el CIF. Aquí ya era donde me había estimado que yo le había sacado el 20% a esta, pero es el 10%. Recuerdan que dice aquí la maquinaria, si tenía 10 años de vida útil, son 80,000 quetzales cada año, ¿verdad? Entonces vamos, y son los 800,000 quetzales. Luego tenemos el rubro de vehículos. Vehículos lo vamos a encontrar en gastos de administración. Perdón, esto está aquí en la depreciación. Dice que hay 3 vehículos por 75,000 quetzales. 75,000 por 3, 225,000 quetzales. Veamos. Los 225,000. Y luego el mobiliario, que lo vamos a encontrar en los gastos de administración. Depreciación mobiliario, 20,000 quetzales por el 20%. $20,000 quetzales. Muy bien. La información dice que dice la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2019 es de 258,000 quetzales. Eso está en la hoja de información, la hoja que les envié para esto, 258,000 quetzales. Entonces, vamos a ver acá el cálculo de la depreciación. Si traemos una depreciación acumulada de 258,000 quetzales y tenemos una depreciación del año de 164,000, ¿de dónde saqué esos datos? Ok. Los 80,000 aparecen en los gastos de administración. Los 45,000 aparecen en los gastos de ventas. Perdón. Los 80,000 en el CIF, perdón. Costos indirectos de fabricación, lo vimos ahí. Los 45,000 en el de gastos de ventas y los 4,000 en los gastos de administración. Los 35,000. ¿Alguien me pudiera explicar cómo es que se deprecian? Perdón. Disculpe, jóvenes, aquí me equivoqué. Los terrenos no llevan depreciación, estaba aplicando a la depreciación de inmuebles. Entonces vamos a tener que revisar acá Entonces la depreciación va a ser de 129,000, 258,000 quetzales que ya venían acumulados más los 129,000 y eso nos va a dar 387,000. Muy bien. Y nos da los 387,000. Y aquí yo para poder cuadrar tengo que utilizar una cuenta de otros activos, porque esto no va a cuadrar, este ejercicio en sí no cuadra exacto, ¿verdad? Entonces vamos a modificar aquí esta cantidad. 31,085.
En el examen igual, la cuadradora. Lo que pasa es que este es para cuando les vengan el examen, ya les vienen dados los datos. No tienen que sacar todos los datos de la proyección. Lo que pasa es que proyectarlo todo, a veces es un poquito difícil. Hay que poner alguna cuenta para poderla cuadrar. Regularmente lo hemos hecho, o yo lo he hecho en la cuenta de la depreciación. Porque recuérdense que son estados financieros proyectados y aquí hace falta mucha más información. Pudieran haber otras cuentas en el balance general que tendrían que hacerse. Adicionalmente, quiero comentarles que lo que hacíamos regularmente con esto era que se les presentaban dos balances y ustedes, se les presentaba un balance del año 2019 y con eso sacaban la información, que de hecho ahí tengo un ejercicio y se los voy a presentar el siguiente que hagamos, lo vamos a hacer de esa forma. Tienen que ustedes evaluar y jalar saldos del otro balance, ¿verdad? Es un tanto complicado a veces cuadrarlo exactamente, ¿verdad? Ok. Con esta cuenta estoy cuadrando yo porque aquí hay, no sé en dónde, hay una cantidad que no me cuadra. Entonces, como todo es una proyección, puede utilizarse una cuenta para poderlo cuadrar. Y otra situación es que como no es un ejercicio 100% real, entonces por eso es que en algún momento me está sobrando o me está faltando esta cantidad. Entonces yo lo estoy cuadrando de esa forma. Vamos a ver algo acá. Muy bien. Entonces con esta cuenta lo estamos cuadrando. Ahora, en el ISR diferido, es decir, lo traemos de aquí del Estado, están los 51.893.84. Que es la sumatoria de los 3 pagos que se van a hacer de ISR diferido o pagos a cuenta. Yo por eso puse aquí esta cantidad, la sumé. Ok. Entonces el total del activo nos da esta cantidad. Solo déjenme verificar una cantidad que tenía que ver aquí. Vamos a ver. Voy a hacer un cálculo acá. Ya sé dónde está el error. Mientras que ustedes terminan de copiar.
Otros activos. Muy bien. ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguna duda con relación a los datos que sacamos? Licenciado, solo podría explicar esa parte de los otros activos de ese 6.481, disculpe. Bueno, esta cuenta, como les estaba diciendo yo aquí la estoy usando para cuadrar porque hay algún dentro de los datos que tengo aquí hay alguna cantidad que yo no tomé en consideración. Dentro de los cálculos que se hicieron, las aproximaciones, es probablemente que ahí haya jalado alguna cantidad. Y un error que me había encontrado era que, ¿se recuerdan que al inicio teníamos las ventas? Bueno, es que como dijera yo, el ejercicio iba incluido en las ventas. Entonces ahí han de haber algunos cálculos ahí que se sacaron y cuando yo lo realicé no me percaté de eso. Y ahora que lo estaba revisando me di cuenta que tenía el IVA en ese ejercicio. Por eso utilicé esta cuenta, ¿verdad? Y por eso les di esos datos adicionales, el de otros activos. Que al inicio eran 41,000, pero también me encontré con que había calculado una depreciación a los terrenos y los terrenos no tienen depreciación. Pues algún dato debe tener ahí que tendría que buscarlo despacio, tendría que revisar todo el ejercicio. Entonces, por eso, para que nos cuadre, estoy utilizando esta cuenta, ahí sí, como dijo el compañero, una cuenta cuadradora, ¿va? Pero en los ejercicios que vamos a ver más adelante, sí se les va a dar toda la información. Voy a bajar ese ejercicio donde tengo los dos estados de resultados. Pero tengo el balance general del año anterior para que lo podamos comparar. Ese está cuadrado completo. Entonces, esto es un dato que yo lo estoy usando ahorita para cuadrar el estado del balance general. En este caso, va porque se me descuadró. La depreciación acumulada, ¿cuál es el otro dato? La depreciación acumulada sí está en la hoja. Ese sí aparece en la hoja anterior. En la hoja anterior sí aparece esa hoja. Solamente porque los otros datos ya los tenemos de la información. La maquinaria está en el CIF, los vehículos están en el presupuesto de gastos de venta y el mobiliario de equipo está en el presupuesto de gastos de administración. ¿Alguna duda? Muy bien. Yo tengo duda, es que en la hoja Sí, solo aparece 258,000. Sí, claro. Vea, pues aquí hice yo el cálculo. Lo que aparece en la hoja hasta aquí, 258,000 quetzales. Y los 129,000 quetzales es la depreciación del año 2020. Se la muestro acá. Ahí está. Vamos a ir al de gastos. Perdón, es que no me falta el del CIF. Vamos a ir al CIF. Aquí aparecen los 80,000 quetzales de la depreciación de la maquinaria. Vamos a ir al de gastos de administración. Y aquí aparecen los 4,000 quetzales de la depreciación de mobiliario de equipo. Y en el de gastos de distribución y ventas, los 3 vehículos por 75,000 por el 20% nos da 45,000 quetzales. Aquí está uno, 80 del CIF, 45 de gastos de venta y 4,000 de gastos de administración, 129,000 quetzales. Entonces, decimos acá,
Los 258,000 quetzales que ya venían, más los 129,000 de este año, son los 387,000 que me va a dar como sumatoria de gastos de depreciación acumulada. La que traemos del año anterior y la que se calculó este año. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. De acuerdo. ¿Alguien más con alguna duda? Muy bien. Saquemos los datos entonces del pasivo, jóvenes. Muy bien. Ya terminamos de copiar la información. Ya le. Muy bien. Proveedores. ¿De dónde vamos a sacar esa información? Bueno, vamos a la cédula de ingresos y egresos. Este título está mal, ¿ven? Cuentas por pagar es acá. Y tenemos los 21,022 que tenemos por pagar de las compras que vamos a efectuar en diciembre y que son al crédito. ¿Se dan cuenta cómo los venimos calculando acá? Entonces, vamos acá. Tenemos los 21,000. Vamos con el IVA. Vamos a la cédula del IVA. En el IVA tenemos los datos, pero tenemos el IVA por pagar que nos quedó pendiente. Y este va a aparecer en enero 21, los 16,499.57. Aquí está. 16,499.57 del IVA. Muy bien. Veamos el ISR. El ISR por pagar es el cálculo que hicimos del ISR por pagar en el estado de resultados, 25,816.03.
Ahí estamos. Luego tenemos el pasivo no corriente. Entonces vamos a ir al financiamiento. En el financiamiento dice que tenemos bonos en la opción que elegimos como la mejor para el apalancamiento financiero, 1.250.000. Entonces aquí tenemos 1.250.000. Veamos la sumatoria de estos tres datos. $63.338.09. A esto le vamos a sumar el 1.250.000 quetzales que tenemos en bonos. Y entonces la suma del pasivo nos da 1.313.338.09. Y ahí sacamos los datos para lo que es el pasivo. ¿Hay alguna duda con esos datos, jóvenes? Licenciado, con una consulta, ahí en el ISR por pagar no se toma lo de la emisión de títulos para el financiamiento. La emisión de títulos. O sea, por el millón en el cálculo que hicimos para ver la mejor opción, ese dice ISR 25% que se tiene que pagar tanto por... Muy bien, interesante la pregunta. A ver. Así es. Ok. A ver, ¿por qué no tomamos este valor, jóvenes? A ver, alguien que nos pueda ayudar con esa pregunta de Víctor. Muy interesante la pregunta de Víctor. Quiere decir que Víctor sí está estudiando, o por lo menos está repasando toda la información. ¿Por qué no tomamos ese valor? Porque es la cantidad que va a generar las ganancias del préstamo. Muy bien. Ahí se recuerdan que esta información que tenemos aquí es una proyección, ¿verdad? Y esto lo estamos sacando sobre una utilidad proyectada del 20%. Pero sobre la inversión que tenemos. ¿Cuál es la inversión? La inversión aquí está compuesta por el capital, que sería en este caso las acciones y la utilidad retenida, y el pasivo a largo plazo, que son los bonos. Entonces solo es una proyección. Aquí solo nos sirve este ISR porque para poder llegar a deducir cuánto es el valor de la UPA, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este ISR que estamos utilizando acá es el estamos haciendo el cálculo ya de las utilidades netas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, esta utilidad con la utilidad que tenemos en el financiamiento no va a casar. ¿Por qué? Porque aquí solo estamos viendo el valor de la inversión. Si se dan cuenta, aquí en esta parte solo tenemos las cantidades de dinero que están financiando. Esto es una forma para poder medir cuánto nos puede dar la UPA, ¿verdad? La UPA real, aquí, ¿cuánto sería? En los estados financieros proyectados. ¿Cuánto sería la UPA real? Tomaríamos lo de 26.58. Los
26.58. No, la UPA real aquí en los estados financieros proyectados. ¿Cuánto sería? La de 22.75, ¿no? No. La UPA real ni siquiera nos daría. Porque si ustedes se dan cuenta, vamos a ver, ahorita les voy a explicar por qué. Dentro del financiamiento tenemos dividendos preferentes y tenemos que pagar 107,000 quetzales según el financiamiento, pero esto es, como les digo, solo es una proyección. Pero si fuera en la vida real que estuviéramos viendo esto, no nos alcanzaría para pagar los dividendos preferentes, porque tenemos dentro del capital, ahorita les voy a explicar. En las cuentas de capital en acciones preferentes tenemos 850,000. Y solo las acciones preferentes anteriores ganaban 72,000 quetzales, o sea que no nos va, este año no se va a poder hacer más que repartir el dividendo preferente. No se le va a repartir a las acciones comunes, porque la utilidad proyectada al final es muy baja. Lo que pasa es que aquí esta es una forma de evaluar, como les decía yo, la UPA, ¿verdad? Para eso nos va a servir, ¿verdad? Este no es realmente la UPA real, ¿verdad? Sino es una evaluación dentro del apalancamiento. ¿Cómo se va a evaluar cuál es la mejor mezcla? A través de determinar la UPA, y la UPA determinarla a través de la proyección que se hace. Si ustedes se recuerdan, en el curso de Financieras 2 hay una forma de poder evaluar la UPA, pero no es así como se los acabo de explicar acá, porque aquí esto solo sirve para el apalancamiento financiero. La UPA, déjenme ver si tengo aquí el libro de la par. Si tendríamos que hacer una evaluación de la UPA, tendríamos que tener el monto de acciones preferentes y monto de acciones comunes, que son las que están acá, y hacer los cálculos sobre este valor. Esta es la utilidad proyectada que estamos sacando en los estados financieros proyectados, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, esta proyección que tenemos es demasiado baja la utilidad, ¿verdad? 77,000, solo estamos ganando el 2%. Es muy bajo lo que está en esta proyección. Pero ese análisis lo vamos a hacer en un momentito. Lo que necesito ver es que terminemos de ver acá los... Muy bien. Entonces, entendimos de dónde salen los datos del capital, del total del pasivo, ¿verdad? Muy bien. Ahora las acciones comunes también las sacamos del financiamiento, porque ese sí lo tenemos claro. 800,000 quetzales en acciones comunes, 850,000 al hacer la nueva proyección. Entonces, estados financieros, 850,000. Las utilidades retenidas son los 143,400. Y la utilidad del ejercicio de los 77,448, que es la que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Es esta. Y aquí por aproximaciones nos va a hacer falta 1 centavo, ya se dieron cuenta. La suma del activo da 0.20 y la suma del pasivo da 0.19.
Y eso se debe a todas las aproximaciones que se hacen en todas los no nos da exacto. Pero bien, vamos. Recuérdense que todo esto es una proyección, ¿verdad? No estamos trabajando con números reales. En relación a lo que acabamos de ver ahorita, ¿tienen alguna duda? ¿Cómo sacar la información? Si les viniera un ejercicio con un apalancamiento, ustedes ya saben de dónde sale la información. Ahora bien, toda la otra información pues la sacamos de las diferentes cédulas que hemos realizado desde el inicio, ¿verdad? Este ejercicio inicia con promedio simple, promedio móvil, mínimos cuadrados, ecuaciones, método de factores, presupuesto de producción, y de ahí tenemos toda la información. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta el momento? Todo claro, lector. Ok, perfecto. Muy bien. Como ya tenemos la información, y les tuviera ustedes tuvieran que analizar la información a qué determinación llegarían. Ya viendo los estados financieros, ustedes ya saben hacer la evaluación de los estados financieros. Inclusive aquí se les puede hacer las razones financieras. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería su opinión? ¿Cuál sería el dictamen que ustedes darían a este estado financiero proyectado? ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? Licenciado, podría ser que nuestro costo de ventas es muy elevado con relación a nuestros ingresos. Muy bien, gracias. ¿Algo más, Javier? Maquillar los estados financieros, Lick. ¿Perdón? Maquillar los estados financieros. Disculpa, no te oigo. No te escuché, Javier. Disculpa. ¿Alguien más, jóvenes? Que la utilidad neta está demasiado baja, Lick. La utilidad neta está demasiado baja, ¿verdad? Los estados financieros, Lick. Ajá. ¿A qué determinación llegamos? Ya alguien habló algo muy interesante. El costo de ventas está muy alto, ¿ya? Vamos a hacer una información acá. Tomar un dato.
averiguemos cuánto tenemos de utilidad. Tenemos un 31% de utilidad utilidad bruta. Quiere decir que por cada quetzal que vendemos estamos ganando 31 centavos. Vamos a ver acá. La sumatoria de este más la sumatoria de este dividido. Ahora, esta fórmula está mal. El 23% tenemos de gastos de administración y gastos, o sea, los gastos de operación. Veamos nuestros gastos financieros. $1.5 de gastos de bien, 69 más 23. Bueno, con estos datos que tenemos aquí, nuestro costo de ventas representa el 69% de lo que vendemos. Los gastos de operación son el 23%. Nuestros gastos financieros son el 5%. Básicamente, por eso es que tenemos una rentabilidad muy baja, ¿verdad? Porque nuestro costo, tal como lo decía creo que Víctor, el costo es muy alto. Entonces tendríamos que trabajar en el costo, o dónde más creen ustedes que pudiéramos enfocarnos. ¿Qué harían ustedes como financieros ahí si les estuvieran preguntando cómo mejorar esa utilidad? ¿Qué pasó con eso? Disculpe. ¿Sí? ¿Sí, Juanito? Mire, solo no me queda una duda. ¿Por qué los porcentajes de abajo no suman un 100%? ¿Por qué los porcentajes de abajo? Digamos que sí tenemos el 69-31, que es el 100% de la venta. Por eso lo puse de otro color, porque 31 es una ganancia. No es sí, pero digamos, pero ese 69 más el 31 es el 100% de... O sea, ese es el 100% de todo, o sea, es el todo. ¿O no? El costo de ventas es el 69%. Y la ganancia bruta es el 31%.
¿Sí? Sí, Usted suma aquí sí le da 100. sí, correcto. Bueno, pero aquí si usted suma todos estos, no le va a dar el 100, porque está haciendo una combinación de la ganancia, que es el 31%, por eso yo lo puse en otro color. Los gastos son el 69, el 23 y el 5, que son los más significativos. 28. Y eso le va a dar 69 más 23 más 5, un 27%. 97. Ah, falta el porcentaje de ISR, por eso que no da 100. Exacto. Sí, pues. Ok, gracias. ¿Está bien? Súbelo ahorita. $69 más 23 más 5 más 1. Le va a dar 98. 69 más 23 más 5 más 1, 98 y el 2% que está abajo, Exacto. que es lo que queda. Sí. Entonces los que están en letras azules están marcando únicamente, pero en letras negras están marcando los gastos, los costos, ¿verdad? Por ejemplo, acá vamos a hacer una operación aquí. Esto indica que, por ejemplo, la primera ganancia que tenemos, que es la ganancia entre las ventas y el costo, tenemos un 31%, pero tenemos un 23% de gastos de operación. Entonces, si este 23 se lo restamos al 31, nos va a dar un 8% cabalmente en la ganancia en operación. Pero algo que nos está afectando aquí, que es muy alto a mi criterio, son los intereses, ¿verdad? Los intereses. Entonces, el análisis aquí son básicamente los gastos. ¿Por qué los gastos están tan altos? Voy a quitar esto para que no nos moleste. 69% en el costo de ventas, 23% en gastos de operación y administración y 5% en intereses. Y el 1% bueno, el ISR se debe pagarlo, ¿no? Entonces, por eso que tenemos al final un 2%. El análisis sería, jóvenes, es, ya que ninguno quiso dar mayor información, es que nuestro costo tendríamos que revisarlo. Y adicionalmente a esto, tendríamos que revisar también nuestro precio de venta. Recuérdense que el precio de venta no se modificó con relación al año anterior, ¿verdad? Entonces, si incrementamos el precio de venta, lógicamente van a incrementar las ventas, ¿verdad? Entonces, hay que analizar los costos, pero también hay que analizar cómo estamos en el mercado. O hacer una evaluación, tal vez nos quedamos muy cortos con la proyección de ventas. Esos serían algunos de los parámetros que tendríamos que revisar. Imaginen ustedes que les dieran la información para que ustedes llegaran a esta información. Pero, lógicamente, los dueños de la empresa, los socios van a decir, mire, este 77,448 es muy bajo, ¿verdad? La utilidad neta que usted está proyectando. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Revisar, primeramente, los costos, el costo de ventas. Luego, analizar si se puede incrementar el precio dentro, porque en la hoja que ustedes vieron, el precio es el mismo que se estaba usando el año anterior, ¿verdad? Ese sería el análisis aquí. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Licenciado, tengo una duda. Sí. De la ganancia de la utilidad,
de la empresa, ¿hay algún porcentaje aceptable donde digan los socios este porcentaje sí nos conviene? Si nos conviene, no nos conviene. Yo le devuelvo la pregunta. ¿Cómo haría usted para evaluar ese porcentaje de ganancia? Licenciado, quizás... ¿Por qué lo evaluaría usted? Licenciado. Sí, Juanito. Yo creo que dependería depende de muchos criterios, pero podría tener que ver con las estrategias también, ¿no? No sé si la estrategia es utilidades o posicionamiento, o sea, depende de qué es lo que se esté buscando. Esto podría ser o no aceptable, ¿no? Entonces, depende de varios criterios que habrá que evaluar en cada caso. Ok, bueno, miren pues, una de las estrategias que podría ser, y por eso es tan importante el curso de Financieras 2, en el análisis de estados financieros se recuerdan que hicimos un análisis horizontal. Hay un análisis que se compara un año con el otro año. Entonces ustedes lo que pueden hacer ahí, si ustedes consideran que el año 2020 lo proyectado no es lo suficiente, o los socios no están de acuerdo con esa proyección, entonces hacer un análisis con años anteriores. Habría que analizar, por ejemplo, si se incrementaron las ventas, si se han mantenido, o cómo nos quedó el presupuesto del año 2019, ¿se cumplió con el año 2019? O sea, hay muchos factores, mucha información que podemos evaluar, pero para eso tenemos que ver ventas versus la realidad. Ventas versus el año anterior. Puede ser que la empresa esté viviendo en decadencia, ¿verdad? O pudiera ser bueno, ahorita esto es una proyección. Sí, Vinicio. Podríamos también ver las estrategias que utilizamos en un año anterior y compararlas con el año que estamos actual, pienso yo. Podría ser también, ¿verdad? Podría ser. Recuérdense que en el presupuesto que estamos utilizando, pues nosotros tenemos que hacer una evaluación bien técnica, ¿va? Tanto de los factores que vemos en la evaluación de billets o de factores, porque esos factores influyen también. Influyen en qué es lo que estamos sumando, qué es lo que estamos restando. Puede hacer que estemos cayendo a un presupuesto más bajo que el del año anterior o cosas por el estilo, ¿verdad? Habría que evaluar bien. Hay que hacer muchos análisis, principalmente en la parte del área de ventas. Las proyecciones que se están haciendo. Precios, mercados. ¿Qué más les diría yo? Nuevos mercados que se pudieran ir buscando para poder ver crecimiento. Y sobre todo lo que decía Víctor al inicio, los costos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Así es, pero lo que yo quiero que les quede bien claro es que el hacer una proyección a ustedes les da un panorama, un mapa de cómo van a estar las cosas, ¿verdad? La situación, cómo se está viendo, cómo pudiéramos estar en un determinado tiempo, según los análisis que se hayan hecho en los diferentes presupuestos, ¿verdad? Y miren, aquí el presupuesto de ventas es bien importante que se analice bien claro, que quede bien claro qué es lo que vamos a realizar, ¿verdad? Y por eso se les explica que hay varias formas de hacer los presupuestos. No necesariamente tendrían que casarse con el de factores, ¿verdad? O hacer un análisis de lo de factores versus los años anteriores. ¿De acuerdo? Muy bien. Lick, una pregunta. Por ejemplo, así como nosotros, como usted y yo trabajamos antes en el Estado, ¿qué pasa con los presupuestos? Porque recuérdese que los presupuestos en cada entidad de gobierno se van haciendo conforme lo hacen en el Congreso, que le dan una cuota a uno. Y si uno no gasta esa cuota, pues pasa al fondo.
del Estado. Entonces, ¿qué haríamos en este caso con un presupuesto que no sabemos nosotros cómo va a funcionar? ¿Con un presupuesto? No un presupuesto, porque como en el Estado no sabemos cuánto